Bienvenido a la casa Padre Kentenich en Monte Schönstatt sobre el Rin. Las ruinas de innumerables castillos a orillas de este río traen a la memoria una era de caballería y heroísmo. Las leyendas antiguas cuentan de héroes, de tragedia y muerte, y de tesoros fabulosos perdidos en las profundidades del río. Nuestro tiempo necesita héroes distintos. Nosotros tenemos una nueva historia, y su héroe renano vive en los corazones de sus hijos, el padre José Kentenich. El padre Kentenich es el fundador de la Obra Internacional de Schönstatt y el padre de la familia de Schönstatt Universal. Un hombre según el corazón de Dios, fiel a su misión y fiel a la Iglesia. Un hombre para cuyo 100º aniversario llegan a Schönstatt altos dignatarios de la Iglesia y del Estado. Un hombre que 17 años después de su muerte recorre una vez más el mundo, en millones de cartas, para dar testimonio de una nueva irrupción de la gracia en la Iglesia. Nuestra historia comienza en Gimlich, junto al Rin. Allí nace en 1885 un niño y es bautizado con el nombre de Pedro José en la iglesia parroquial de San Cuniberto. Con 9 años llega José al orfelinato, a un hogar humilde y austero. Ante una imagen de María, José se consagra a la Madre de Dios. ¿Y quién jamás acudió a ella sin ser escuchado? José es un niño aplicado e inteligente. A los 12 años recibe la primera comunión y es confirmado. Ahora posee el Espíritu Santo, o sería más acertado decir, el Espíritu Santo lo posee a él. El chico quiere hacerse sacerdote y trabajar en la conversión de los paganos. En septiembre de 1899 es admitido en el Colegio Misional de los Palotinos en Ehrenbreitstein. En todas las luchas interiores y exteriores de la época de estudios, José busca y halla su refugio en María, su Madre Celestial, a quien ama tiernamente. En 1910, el hermano José Kentenich es ordenado sacerdote en Limburgo. El joven sacerdote llega a Ehrenbreitstein, enseña alemán y latín y muestra a sus discípulos un nuevo ideal de educación. En 1912, profesores y alumnos se trasladan al nuevo estudiantado de Schönstatt. El padre Kentenich asume el cargo de director espiritual. Ha llegado así al lugar de su misión. El padre Alex Menningen, que más tarde sería su compañero de camino, nos narra cosas de estos años. Angeklopft. A.W. stand wieder im Zimmer. Na, Kleiner, sagte zu mir, was willst du denn? Hab tief Atem geholt. Golpeo a la puerta. Sí, pequeño. ¿Qué te trae por aquí?, me pregunta el padre. Padre, tengo una duda de fe. ¿Qué?, me dijo. ¿Tú tienes una duda de fe? Entonces siéntate. Eso era lo que yo quería, poder sentarme junto a él. Bien, y ahora cuéntame tu duda de fe. Pues que la presencia de Cristo en el sacramento del altar va en contra de una ley de la naturaleza. Él me miró con asombro. ¿Pero sabes tú qué es una ley de la naturaleza? No, pero va contra ella. Entonces él se rió y me dijo, bien, vamos a aclarar primero los dos juntos lo que es una ley de la naturaleza. Fíjate, y tomó un pisacartas que era un pequeño trozo de mármol, lo tenía en la mano, y dijo, ¿qué pasa si yo retiro la mano? Se cae, se va al piso. ¿Por qué se cae? Ah, es la fuerza de atracción de la Tierra. Correcto. Oh, pero tú eres un niño muy inteligente. Me dejó tan satisfecho que el padre espiritual me dijera eso. Pero mira, en el caso del sacramento del altar no cae ninguna piedra, por lo tanto, no puede ser contrario a la ley de la naturaleza. Correcto. Y con esto se había superado para siempre mi duda de fe. Auch nicht gegen das Naturgesetz. Und damit war der Glaubenszweifel für immer behoben.
Europa presiente una inminente desgracia. Vive los dolores de parto de un tiempo nuevo. También en Schoenstatt, un joven sacerdote quiere cambiar el mundo. Su programa es El hombre nuevo en la comunidad nueva, que con la ayuda de María renueva en Cristo a la sociedad y a sí mismo. ¿Utopía de un soñador? Naturalmente, para todos los que no escuchan la palabra clave, con la ayuda de María. El 1 de agosto de 1914, Alemania declara la guerra a Rusia. El 18 de octubre, el padre Kentenich y los miembros de la congregación sellan una alianza de amor con María, la madre de la Iglesia, en la antigua capillita del estudiantado. Schoenstatt considera esa alianza como el acto central de su fundación. El fundador y los cofundadores toman simplemente en serio lo que la Iglesia reza y cree desde hace siglos. Y como para manifestar su solidaridad para con la miseria de sus hijos, la Madre 3 veces admirable quiso que su imagen encontrara el camino desde una tienda de antigüedades a su pequeño santuario. En las tormentas de la guerra, la tierna plantita se va transformando en un árbol joven y fuerte. En 1919, el padre Kentenich forma la Federación Apostólica y en 1920 la Liga Apostólica. Pío XI imparte su bendición a la obra. En la década de los años 20 ingresan cada vez más mujeres al movimiento. En octubre de 1926, el padre Kentenich funda el primer instituto de Schoenstatt, la Comunidad de las Hermanas de María. La hermana Bonifacia habla de esa época. Also, wir wurden am 28. Oktober 1928 eingekleidet. En octubre de 1928 tuvimos nuestra vestición. Para este día habían venido nuestros padres, que eran gente muy sencilla. ¿Dónde tienen ustedes su convento?, preguntaron. Yo contesté muy resueltamente: nosotras no tenemos convento. Vivimos en la casa antigua que nos alquilan los palotinos junto a la pequeña capilla. Esa fue la primera gran desilusión. No tienen convento. Luego mi madre: en toda la ceremonia no escuché nada de los votos. Dime, ¿no hacen votos? Entonces le contesté con profunda convicción: no, nosotras somos una comunidad religiosa moderna. Apreciamos los votos, pero como comunidad no tenemos votos. Esto había colmado la medida, y a mí me brotaron las lágrimas. Mi padre me dijo: dime, ¿dónde viniste a parar? Prepara tu valija, mañana vuelves con nosotros a casa. 2 años más tarde, la tercera de mis hermanas recibió el hábito de hermana de María. Nuestro padre fundador se acordaba perfectamente aún de que mis padres me habían querido llevar de vuelta a casa. Por eso, con cierta picardía, le dijo a mi padre: ¿quiere llevar a sus hijas de vuelta a casa? A lo que mi padre respondió muy orgulloso: Padre Kentenich, si yo tuviera 3 hijas más, usted recibiría 3 más. Nuestro padre se sonrió y dijo: eso ya lo sabía yo en 1928. La obra crece tan rápidamente que en 1928 puede ser inaugurado el nuevo hogar de Alianza. El padre Kentenich dicta conferencia tras conferencia. Una generación de teólogos pasa por su escuela. Su modelo es San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. A la sombra del santuario, así dice el padre Kentenich en una plática de 1929, se decidirán esencialmente en Alemania y aún más allá los destinos de la Iglesia para los próximos siglos. Quien tiene la osadía de pronunciar tales palabras públicamente en la Iglesia y de actuar conforme a ellas, ya no podrá contar tan pronto con una vida cómoda y tranquila. Durante la década siguiente no crece solamente la obra, crecen también las dificultades. Obispos alemanes persiguen la originalidad de Schoenstatt y ven su autonomía con cierto temor y preocupación. Mientras, los dirigentes del nacionalsocialismo temen precisamente a este hombre y a este movimiento como un baluarte de la fe y de la Iglesia en la Alemania de Hitler.
El que en ese entonces ama a la Iglesia, ama la fe y a su patria y se confiesa abiertamente en contra de la dictadura nazi no puede vivir en libertad. El 20 de septiembre de 1941, el padre Kentenich es detenido por la Gestapo en Coblenza. No nos puede pasar nada que no esté previsto por Dios, así dice al despedirse. Queremos estar dispuestos a morir. Una obra por la que empeño mi vida puede costarme también la sangre. 4 semanas encerrado en el sótano oscuro. 4 meses y medio en cárcel no lo quiebran, ni siquiera logran doblegarlo. El padre Kentenich no retira nada. Él está dispuesto. En marzo de 1942 es internado en el campo de concentración de Dachau. So etwas und so jemand war mir noch nie begegnet. Was war das denn? Jamás me había encontrado con una persona como él. ¿Qué era lo que me impresionaba tan hondamente? Tengo que decir que era un hombre que siempre era la serenidad plena. Si veo su rostro, siempre era el mismo, tranquilo, sobrio, serio y amable. Y jamás lo vi demasiado preocupado, o menos aún que hubiese perdido el control de sí mismo. Y eso que en Dachau no faltaban las circunstancias para ello. Él siempre se dedicaba de lleno a aquel con quien trataba. Irradiaba una amabilidad singular. Junto a él uno se sentía aceptado tal como era. Y esta fue una vivencia incomparable. Solo por esto valió la pena para mí ir a Dachau. So wie man war. Und das war ein unermessliches Erlebnis. Dafür hat sich für mich Dachau gelohnt. Monseñor Dreschbach vio así al padre Kentenich en Dachau. Un hombre como José Kentenich no renuncia a su apostolado por estar en un campo de concentración. Aprovecha eficazmente todas las posibilidades legales e ilegales para mantener contacto con Schoenstatt y ayuda a sus compañeros de misión en todas las necesidades del alma y del cuerpo. Escribe mucho a Schoenstatt y sobre Schoenstatt y funda a la vista de los SS la obra familiar, la Comunidad de los Hermanos de María y la Internacional de Schoenstatt. ¿Qué habría ocurrido si María no lo hubiera tomado bajo su manto protector? El 6 de abril de 1945, el padre Kentenich es liberado del campo de concentración. El domingo de Pentecostés vuelve a celebrar por primera vez la Eucaristía, la acción de gracias en el santuario. Muchas tareas lo esperan. También Schoenstatt, fuera de Alemania, necesita a su fundador. Él visita las fundaciones de las Hermanas de María en Brasil y en Uruguay, en Argentina y en Chile, vuela a Sudáfrica y Norteamérica, da retiros espirituales, coloca la primera piedra de muchos edificios, consagra santuarios de Schoenstatt, conoce países y pueblos y crea nuevos vínculos. Pero Dios prueba a todos sus profetas, también a su siervo José Kentenich. En el episcopado alemán no se había apagado la discusión en torno a Schoenstatt y a su fundador. En 1949, el obispo de Treveris envía un visitador a Schoenstatt. El visitador constata que la espiritualidad de Schoenstatt y la de su fundador es genuina y que está profundamente arraigada en el magisterio de la Iglesia y que Schoenstatt, como tal, es obra de Dios y de la Madre de Dios. Sin embargo, su informe no excluye la crítica. El padre Kentenich contesta al obispo de Treveris con un extenso escrito. Pero el pensamiento del fundador acerca de la vida y de las estructuras de la Iglesia se adelantan mucho a su época. Y así, el caso Kentenich es remitido a Roma, al Santo Oficio. El nuevo visitador, enviado a Schoenstatt por las autoridades del Vaticano en la primavera de 1951, considera conveniente que el fundador sea alejado de su obra. En la fiesta de la Asunción de María, el padre José Kentenich es destituido de su cargo de director espiritual de las Hermanas de María. El 1 de diciembre, un decreto del visitador le comunica que deberá abandonar Europa.
Con esto la Iglesia le ha cargado con su cruz, y el padre Kentenich está dispuesto a llevar también esa cruz. Él deja Schönstatt bajo el amparo de Dios y de su madre 3 veces admirable y llega a Milwaukee en el verano de 1952, el lugar de su destierro. No nos puede suceder nada que no esté previsto por Dios. Esto creía él en Dachau y sigue creyendo lo mismo en Milwaukee. Allí trabaja como confesor, autor, maestro de ejercicios, como predicador y organizador, pero sobre todo en la cura de almas entre los católicos de habla alemana se conquista muchos corazones. Su preocupación por la obra y su impotencia los ofrece como vía crucis por Schönstatt. Lleva 11 años de destierro cuando comienza el concilio. No es un espíritu nuevo el que llena la Iglesia, sino más bien el espíritu antiguo, el Espíritu Santo que todo lo renueva. A lo largo del concilio hay altos dignatarios de la Iglesia que se empeñan con vigor en que se ponga fin al destierro del padre Kentenich, no como un indulto, sino para hacer justicia al fundador de Schönstatt. Después de dramáticos acontecimientos, el 20 de octubre de 1965 determina el Santo Oficio poner fin al destierro del fundador y así dejar sin efecto todas las restricciones y cortapisas. El Santo Padre recibe en audiencia al padre Kentenich. En la Nochebuena de 1965 llega el padre Kentenich a Schönstatt y celebra con su familia el milagro de la Nochebuena. Schönstatt ha liberado a su fundador por medio de la oración y el sacrificio. Liebesmacht, das ist unsere Sendung. Was das bedeutet? Liebesbündnis mit der lieben Gottesmutter will sich und muss sich in unseren Reihen letzten Endes mehr und mehr auswirken als Liebesbündnis mit dem dreifaltigen Gott, als Liebesbündnis untereinander, als Liebesbündnis mit allen Gliedern und Gliederungen der Kirche, aber auch als Liebesbündnis mit allen Menschen der ganzen Welt. Casi 3 años enteros quedan antes de que Dios lo llame, ahora podemos decirlo, al Schönstatt celestial. El 15 de septiembre de 1968, festividad de la Madre de los Dolores, el padre José Kentenich por la mañana, muy temprano, celebra la Eucaristía en el castillo de su rey. Dios no deja de poner su sello ni aun en la hora de la muerte de su siervo. Después del sacrificio de la misa, el padre Kentenich se desploma, cae al suelo y muere así como ha vivido, en la iglesia de la adoración de la Santísima Trinidad. En el mismo lugar de su muerte encuentra su cuerpo el lugar de su descanso. José Kentenich fue un héroe del amor, un héroe de la fe, un héroe de la confianza inderrocable en Dios y en la Madre 3 veces admirable, la Reina y Vencedora, María. ¿Ha muerto el padre Kentenich? Mire usted a su alrededor en esta casa, en este monte Schönstatt, sobre el Rin, y en todos los lugares del mundo donde Schönstatt vive. Entonces hallará la respuesta.